Y vamos a ver un primer escenario en el cual los proyectos son independientes. Vamos a aprobar, financiar todo proyecto con valor actual neto positivo, tasa interna de retorno del proyecto mayor que la tasa de oportunidad, o todo proyecto con relación beneficio-costo mayor que 1. Aquí estamos viendo que existe una compatibilidad entre el valor actual neto, la tasa interna de retorno y la relación beneficio-costo. El procedimiento es construir paquetes y considera que estos paquetes son mutuamente excluyentes. Y vamos a elegir el paquete con mayor valor actual neto. Entonces veamos el siguiente ejemplo. Tenemos 3 proyectos que son independientes. El proyecto A tiene un valor actual neto de 40, el proyecto B tiene un valor actual neto de 30 y el proyecto C tiene un valor actual neto de menos 20. Entonces, siguiendo el procedimiento, debemos construir paquetes mutuamente excluyentes. ¿Cuál sería la combinación de paquetes mutuamente excluyentes? A solo, que tiene un valor actual neto de 40, B solo y C solo. B solo tiene 30 y C solo tiene menos 20. Otro paquete puede ser A y B, con un valor actual neto, la suma de ambos valores actuales netos, 40 más 30, 70. A y C, 40 menos 20, 20. B y C, valor actual neto de 10. Y el último paquete sería los 3, A, B y C, valor actual neto de 50. Entonces vamos a elegir de estos paquetes que consideramos que son mutuamente excluyentes, aquel paquete que tenga el mayor valor actual neto. En este caso, ¿verdad? En este caso, seleccionar A y B, que tiene un valor actual neto de 70 frente a los otros valores actuales netos que tienen un menor valor. ¿Qué pasa cuando son proyectos dependientes? Consideremos proyectos sustitutos. Entre los proyectos sustitutos, definir las posibles combinaciones de proyectos que se puedan realizar. En segundo lugar, seleccionar la combinación cuyo valor actual neto sea mayor que 0 y además que sea mayor de todas las otras combinaciones. En tercer lugar, tratar la combinación seleccionada como un proyecto independiente de los otros. Veamos el siguiente ejemplo. En cuarto lugar, seguir la estrategia para la selección de proyectos independientes. Supongamos, dice, considérese que los proyectos A, B y C tienen algún grado de sustituibilidad entre sí. Los otros proyectos D, E y F son independientes entre sí e independientes de A, B y C. Entonces, siguiendo la estrategia, vamos a empezar con los proyectos sustitutos. ¿Cuál es la estrategia? En primer lugar, entre los proyectos sustitutos, definir las posibles combinaciones. A solo, B solo, C solo, A y B, A y C, B y C, A, B y C. No hay otras posibles combinaciones. En segundo lugar, de todas estas combinaciones, vamos a elegir aquella combinación que tenga el mayor valor actual neto. Supóngase que A y C tiene el mayor valor actual neto. Entonces vamos a elegir entre los proyectos sustitutos aquella combinación que tenga el mayor valor actual neto. En este caso se ha asumido que la combinación A y C tiene el mayor valor actual neto.
Y en tercer lugar, vamos a considerar la combinación con el resto de los proyectos que son independientes. Entonces tenemos A y C, D, E, F y G. Y vamos a seguir la estrategia de proyectos independientes, es decir, vamos a hacer la combinación A y C más D, A y C más E, A y C más F, A y C más G. Es un paquete A y C más D más E, A y C más D más F, etc. Y vamos a elegir de todos esos paquetes, los vamos a tratar como proyectos mutuamente excluyentes y vamos a elegir aquel proyecto que tiene el mayor valor actualmente. Aquella combinación que tiene el mayor valor actualmente. ¿Qué pasa cuando los proyectos son complementarios? Recordemos que son complementarios porque los proyectos se ayudan, ya sea en la fase de inversión o se ayudan en la fase de operación. ¿Cuál es la estrategia? Veamos el siguiente ejemplo. Dice, considérese que los proyectos D, E y F son complementarios y los proyectos A, B y C son independientes. Entonces, trabajamos primero con los proyectos complementarios. Examinar las posibles combinaciones de proyectos complementarios, D y E, D y F, E y F, y finalmente D, E y F. Aquí no podemos, ¿verdad?, considerar D solo, E solo, F solo, porque son complementarios, o sea, no son, digamos, no son sustitutos y no son independientes. Son complementarios, por lo tanto, tenemos que considerarlos en forma conjunta al proyecto D y E, D y F, E y F, y finalmente los tres en forma conjunta. Y vamos a elegir de estos posibles paquetes aquel paquete que tenga el mayor valor actual neto. Seleccionar la combinación cuyo valor presente neto, valor actual neto, sea mayor. Supongamos que la combinación E y F tiene esa particularidad de tener mayor valor actual neto. Y vamos a seguir la estrategia para proyectos independientes. Y hemos elegido de los proyectos complementarios E y F. El proyecto A es independiente, el proyecto B es independiente, el proyecto C es independiente. ¿Cuál es la estrategia para proyectos independientes? E y F solo, A solo, B solo, C solo. Otro paquete E y F más A, E y F más B, E y F más C. Otro paquete E y F más A más B, E y F más C. Y finalmente el paquete E y F más A más B y más C. Y de todos esos paquetes vamos a elegir aquel paquete que tiene el mayor valor actual. ¿Qué pasa cuando los proyectos son mutuamente excluyentes? Sean dos o más proyectos, siempre se escogerá aquel que tenga mayor valor actualmente. ¿Qué pasa cuando existe restricción de capital? La estrategia va a ser la siguiente. Dice, se aplica la estrategia de proyectos sustitutos por sus propias características y no por escasez de capital. Se definen las posibles combinaciones de proyectos que son factibles de valor actual neto sea el mayor. En segundo lugar, con los demás proyectos y con la combinación escogida entre los proyectos sustitutos, se definen las combinaciones de proyectos que son factibles de financiar. Las combinaciones deben construirse de tal forma que sean mutuamente excluyentes, respetando las restricciones de capital. Y finalmente, se seleccionará la combinación que tenga el mayor valor actual neto. Aquí tengo un ejemplo, un ejercicio que dice lo siguiente. Se trata de proyectos mutuamente excluyentes
¿cuáles realizaría si tiene 8,000 pesos, 9,000 pesos y 11,000 pesos? Considerando que el costo de capital es igual al 8%. Si los proyectos B y E son mutuamente excluyentes. Ahí está. Entonces tenemos la siguiente tabla. Tenemos el proyecto A que requiere una inversión de 1,000. Tiene un flujo anual de 264, tiene una vida útil de 5 años. El proyecto B, 3,621 el flujo anual, una vida útil de 10, etcétera. El proyecto finalmente G, que requiere una inversión de 1,000, tiene un flujo anual de 216, tiene una vida útil de 6. Queremos calcular el valor actual neto, calcular la tasa interna de retorno y calcular además el índice del valor actual neto. Considerando que los datos están en esta tabla, que el costo de capital es del 8%, primero, ¿cuáles realizaría si tiene 8,000, 9,000 y 11,000? ¿Y cuáles realizaría si B y E son mutuamente excluyentes? La decisión en ambos casos la vamos a tomar, como hemos visto hasta ahora, en función a construir paquetes mutuamente excluyentes, respetando la restricción de capital. Y vamos a elegir aquella combinación que tenga el mayor valor actual neto. No solamente vamos a respetar el presupuesto, sino también vamos a elegir aquella combinación que tenga el mayor valor actual neto. Para que ustedes puedan desarrollar el cálculo y vean las dificultades que tienen en calcular el valor actual neto, la tasa interna de retorno, etcétera, vamos a bonificar a aquellos dos estudiantes que resuelvan este ejercicio, que es mucho más simple que el anterior que hemos planteado la clase pasada, y vamos a dar para eso 15 minutos. Son las 9:25, a las 10:20. Vamos a ver si alguna de los estudiantes ha resuelto adecuadamente el problema, los dos incisos, ¿verdad? Y vemos la solución. Entonces voy a dejar que trabajen. Tienen ustedes 15 minutos para resolver este ejercicio. Si tienen alguna duda, con todo gusto. F más D más A, ¿verdad? Sí, ese es el primero de 800. Ya, Para por eso. 8,000, perdón. B más F más D más A. Sí. Ya. ¿Cuál es el monto de inversión de ese paquete? B más F más D más A. 7,000. Ya, 7,000. ¿Y cuál es su valor actual neto acumulado? 1,882. De acuerdo. ¿Qué pasa con el otro paquete? En el otro paquete es la combinación de E, F, D, A, que te da un monto de inversión total de 8,000. Ya, de acuerdo. Póngalo, por favor. B más... ¿Qué? Sí, a ver. Ese paquete B más F más D más A tiene un monto de inversión de 7,000, ¿verdad? Es acumulado, ¿sí? ¿Y su valor actual neto acumulado cuánto es? $1,882. Ya. ¿Y el otro paquete, cuál es el que decía usted?
sacando el proyecto B e incluyendo el proyecto E, ¿no? El otro paquete sería EFDA, ¿sí? Sí. Ya. ¿Cuál es el monto de inversión? Más F. Más D. Ah. Sería 8,000. ¿Y cuál sería el valor actual neto acumulado? 1,739,81. De acuerdo. Perdón. Quiero recalcar aquí lo siguiente. Aquí hemos formado dos paquetes, ¿verdad? Uno con una inversión de 7,000. O sea, tenemos un presupuesto de 8,000, pero solamente estamos utilizando 7,000, pero su valor actual neto acumulado es de 1,882 frente al otro paquete, ¿verdad? Que hemos cubierto todo el presupuesto, la inversión total es 8,000. Sin embargo, su valor actual neto acumulado es menor, 1,739. Entonces, ¿cuál de los dos paquetes vamos a elegir? El primero, a pesar de que no hemos cubierto todo el presupuesto, su valor actual neto acumulado es mayor que el otro paquete en el cual hemos cubierto todo el presupuesto, pero tiene un valor actual neto acumulado menor, 1,700 frente a 1,800. Entonces, evidentemente, siempre nos vamos a regir por el mayor valor actual neto acumulado. Y eso se refleja además en la priorización que se ha hecho, ¿verdad? La priorización que se ha hecho a través del IBAN, que nos dice que de los dos proyectos, el proyecto B y el proyecto E, el proyecto B está en el primer lugar, el proyecto E en el segundo lugar. Entonces estamos eligiendo aquel paquete que utiliza el proyecto B en lugar del proyecto E. Entonces, si nuestro presupuesto es de 11,000 y los dos proyectos son mutuamente excluyentes, el proyecto E y el proyecto B. B y E son mutuamente excluyentes y tenemos 11,000. ¿Cuál es la decisión? Bueno, haciendo lo mismo, tienen las mismas opciones. El monto de inversión es más, pero ahorita nuestro máximo para invertir es bien 8,000 o bien 7,000. Entonces tienen la misma opción. Bien, las opciones de B, E, F, D, A o la otra opción de E, F, D, A. Y nos saldrían los mismos van acumulados. De acuerdo. O sea, la decisión no cambia, ¿verdad? A pesar de que tenemos, nuestro presupuesto es de 11,000. No podemos gastar los 11,000 porque no tenemos los proyectos necesarios y digamos, la solución a ese específico problema, si tenemos 11,000, sería el mismo paquete, es decir, B más F más T más A, que tiene un valor acumulado de 1,882. Entonces, cuando tenemos 8,000, esa es la solución, y cuando tenemos 11,000 también. O sea, la solución no cambia si tenemos 8,000, si tenemos 9,000 o tenemos 11,000, porque no tenemos lamentablemente más proyectos disponibles. Por lo tanto, a pesar de que no estamos agotando el presupuesto, estamos optando por la mejor solución que se refleja en el mayor valor actual neto acumulado. Está claro
Entonces, nos tenemos que basar para tomar la decisión siempre en el valor actual neto acumulado. Independiente, bueno, obviamente respetando el presupuesto. Si tenemos solamente 8,000, no podemos pasar a un presupuesto de 9,000. Pero de acuerdo a la exposición que se ha brindado ahora, ¿verdad? Teniendo, si B y E son mutuamente excluyentes, teniendo 8,000, teniendo 9,000 o teniendo 11,000, la solución es la misma. Es decir, solamente vamos a gastar 7,000, vamos a invertir en los proyectos B más F más D más A, y su valor actual neto acumulado va a ser de 1,882,30. ¿Alguna duda respecto a este ejercicio? ¿Alguna pregunta? Voy a dejar de compartir la pantalla. Muchas gracias a los dos. ¿Tiene alguna pregunta más adicional? Sí, adelante, por favor. Y digamos, para el 11,000, como ya no podemos cubrir todo el 11,000 en el examen directamente, ya no haríamos nada, ¿verdad? ¿Y qué? Ahí pondríamos como un texto. Claro, o sea, la mejor opción, si B y E son excluyentes, es financiar B más F más D más A. Tengamos recursos que no hemos utilizado, ¿verdad? Ahí ya. Esa es la respuesta correcta. Gracias, sí. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, una pregunta. Si tuviéramos más proyectos para analizar y ver en cuál invertir, igual de esta misma forma, haciendo las combinaciones, deberíamos hacerlo, porque aquí está combinado. Claro, deberían hacer las combinaciones de tal manera que se cubre el presupuesto. Y elegir aquel paquete que tenga el mayor valor actual neto acumulado. Está bien, gracias, señor. ¿Algún comentario, alguna pregunta más?